Hola explainers, hoy vamos a hacer un Buddha Bowl o en simples palabras un bowl o un plato que combina vegetales con granos integrales. Es muy nutritivo y hoy les voy a dar tanto esta receta como las bases para que ustedes puedan crear sus propios bowls. Vamos a la cocina. En esta receta vamos a utilizar como proteína lentejas y tofu, pero tú puedes usar cualquier otra legumbre, la que más te guste a ti o cualquier preparación. Puedes utilizar también falafel, hummus, bueno, la lista realmente es infinita. Comenzamos precalentando el horno a 190 grados centígrados. Para las lentejas crocantes agregamos 300 gramos de lentejas cocidas, una cucharita de ajo, una cucharita de sal, pimienta a gusto y por último una cucharita y media de aceite de oliva. Mezclamos hasta que hayamos distribuido bien todos los ingredientes. Lleva la mezcla a una bandeja con un tapete de silicona o un papel para hornear. Ahora seguimos con el tofu. Cortamos un bloque de aproximadamente 200 gramos de tofu firme en cubitos. En un bowl mezclamos una cuchara de salsa soya baja en sodio, media cucharita de ajo, una cucharita de jengibre picado, una octava de cucharita de paprika ahumada, una cucharita de aceite de oliva, media cuchara de vinagre y pimienta a gusto. Combinamos los ingredientes, agregamos el tofu en cubos e impregnamos con esta mezcla. Dejamos marinar 3 minutos o lo mejor sería dejarlo toda la noche en la nevera. Lo llevamos también a una bandeja con un tapete de silicona o un papel de hornear y esparcimos los cubitos. Si no puedes conseguir tofu o eres alérgico a la soya, puedes reemplazar este ingrediente por más legumbres o por otras preparaciones como te mencioné anteriormente. Lo único que debemos tener en mente es que siempre debemos, idealmente, mezclar la mayor cantidad de texturas posible. Metemos a hornear por aproximadamente 20 a 30 minutos. Si los estás haciendo al tiempo, tal como en este video, a la mitad del horneado te recomiendo cambiarlos de posición para que queden mejor. Una vez estén listos, los sacamos del horno. Aquí puedes utilizar tu salsa o vinagreta favorita. Hoy te voy a mostrar cómo hacer una de mantequilla de maní con limón que es muy rápida y muy rica. Agregamos una cuchara de mantequilla de maní, cilantro picado a gusto, una cuchara de jugo de limón y de 2 a 3 cucharas aproximadamente de agua. Mezclamos con un batidor hasta que la grasa de la mantequilla de maní y el agua se integren completamente. Cuando lo logremos vamos agregando más agua para aligerar la consistencia. Como ves, puede pasar que quede muy líquida. Para solucionarlo, agregamos un poco más de mantequilla de maní y volvemos a batir. Debemos lograr esta consistencia. Ahora solo falta elegir los vegetales que más te gusten. Trata de utilizar vegetales de varios colores. Se conoce como Buddha Bowl porque cuentan las historias que Buda cargaba con un bowl por los senderos o las aldeas por las que iba transitando y allí las personas iban depositando sus donaciones de alimentos. Al final del día lo que hacía Buda era sentarse y alimentarse con todas aquellas donaciones que le habían dado. Este bowl que voy a armar es para compartir, para que no se me asusten. Dicho esto, agregamos en la base quinoa, también podríamos agregar arroz integral, arroz salvaje u otro cereal integral. En el centro ponemos las lentejas crocantes y como te conté anteriormente las puedes reemplazar por tu legumbre favorita. Ahora ponemos las verduras que hayamos elegido. En este caso, lechuga, zanahoria en láminas, aguacate, le ponemos un poquito de ajonjolí negro para decorar y por último rodajas de zucchini. Ponemos el tofu que está delicioso. En su reemplazo podríamos poner más legumbres o una mezcla de legumbres y nueces. Siempre recuerda variar las texturas. Por último, ponemos los brotes o germinados que tengamos disponibles. Para tu próximo bowl, la mitad del plato debería estar compuesto por vegetales y fruta. Un cuarto del plato por fuentes de proteína y el otro cuarto restante con un cereal integral. Para darle el toque final y hacerlo todavía más delicioso, esparcimos nuestra salsa de mantequilla de maní. Este bowl es demasiado lindo, nutritivo y saludable. Espero que se inspiren y creen un montón de bowls con sus ingredientes favoritos. Si los hacen, no olviden taguearme en Instagram y en Facebook como @TheFoodExplainer. Como siempre, les dejo por aquí 2 videos para que sigamos descubriendo juntos recetas deliciosas y basadas en plantas. Nos vemos muy pronto.